Señores, ¿qué tal? Muy buenos días. Continuamos este diplomado, lo que es gestión de los residuos sólidos, ¿sí? Gestión integral de los residuos sólidos. Quien les habla es el ingeniero Ángel Cancho García, ingeniero ambiental y sanitario, con amplia experiencia en lo que es manejo de lo que es residuos sólidos, ya sea a nivel municipal o a nivel no municipal, si hablamos de las empresas, los residuos peligrosos y no peligrosos, ¿no? Que se puede generar en cualquier empresa. Antes de comenzar, a nombre de la Cámara Internacional de Medio Ambiente, le damos la bienvenida y de antemano ya el agradecimiento por participar en este diplomado. ¿Sí? El día de hoy vamos a ver lo que es, bueno, continuamos en la unidad 1, vamos a continuar con lo que es la estructura y dinámica de la ciudad. Antes de comenzar vamos a ver un pequeño video, ¿no? Lo que nos dice qué son los residuos sólidos. Cada vez somos más, y entre más somos, más consumimos. Más consumo es igual a más desechos. Este es un panorama muy complicado, pero no tiene que ser así. Pues de una pequeña acción puede comenzar un gran cambio en usted, en su familia, en su barrio, en su ciudad, en nuestro planeta. Pero ¿sabes qué es separar en la fuente? Separar significa clasificar los residuos en el lugar donde se producen, es decir, los residuos sólidos a un lado y los orgánicos al otro. En Colombia generamos más de 25.000 toneladas diarias de residuos sólidos y el 41% de estos son generados en nuestras casas, es decir, más de 10.000 toneladas. Todos estos residuos son producidos principalmente por las 4 ciudades principales de nuestro país. Cali ocupa el segundo lugar después de Bogotá con el 8%, pero esto no es todo. En Cali son más de 2.500.000 habitantes y entre todos generamos más de 1.800 toneladas diarias. Cada uno produce 0,75 kilos de residuos al día, 25 kilos al mes y 300 kilos al año. Todos los residuos que produce la ciudad se llevan a un lugar especial y adecuado para el manejo de los residuos orgánicos e inorgánicos, que se denomina relleno sanitario. La vida útil de estos rellenos, al no hacer separación de residuos, cada vez va a ser más corta, pues se llenan con residuos que podrían ser aprovechados. Básicamente, estamos llenando a nuestro planeta de pura basura. Actualmente, de esas 1.800 toneladas de residuos diarios que producimos, 297 podrían ser reutilizadas y se pierden en el relleno sanitario. Es como enterrar 71 millones de pesos diarios, 2.130 millones al mes, 25.560 millones al año. Estamos tirando el medio ambiente al cesto. Si hacemos parte de la cadena de reciclaje, junto con los recicladores de oficio, quienes por su labor toman un papel protagónico en la sostenibilidad de nuestro entorno, protegeremos los árboles, los ríos, los animales, las flores, el agua y haremos parte del cambio. Es solo una pequeña acción. Separa la fuente, concientízate que reciclar es vivir. Pon en práctica tu pensamiento ambiental. Recicla. Esto es Single. Bueno, señores, acaban de ver este pequeño video que, si bien es cierto, no es un ejemplo, digámoslo, de lo que es la separación, la segregación de los residuos sólidos, cómo es el manejo en un relleno sanitario. Más adelante, dentro de este diplomado, más adelante vamos a observar, no vamos a hablar en sí, o vamos a hablar más a fondo lo que son los residuos municipales y lo que son los residuos no municipales. En la clase introductoria recuerdan que les hablé sobre cómo es que se tiene que hacer para los que son residuos no municipales la gestión de estos residuos, cómo se tiene que hacer. Recuerden que a fin de año se presenta al ente fiscalizador todos los manifiestos, así como el plan de residuos sólidos, con todos los manifiestos y el plan de residuos sólidos, y también tienes que presentar un aproximado de cuánto es lo que tú vas a generar en el próximo o el siguiente año de residuos sólidos. Entonces hay un formatito que nos puede ayudar, un formato
que nos puede ayudar a saber cuánto es lo que vamos a producir, por ejemplo, ¿no? Eso lo vamos a ver más a fondo cuando hablemos de los residuos no municipales o los residuos peligrosos. De igual manera, cuando hablemos de los residuos municipales o urbanos, vamos a ver, le voy a enseñar a qué es lo que tiene que contener un PIGARS, un Plan Integral de Gestión Ambiental de Residuos Sólidos, cómo elaborar un PIGARS, cómo se va a calcular la producción, digámoslo así, o el análisis, el cálculo de la generación per cápita de los residuos sólidos, ¿sí? El día de hoy vamos a hablar un poco de lo que es estructura y dinámica de la ciudad. Recordemos, muchachos, que cuando hablamos de dinámica de la ciudad, nos referimos un poco a lo que es ordenamiento territorial, ¿sí, señores? Recuerden que toda municipalidad tiene que hacer un buen manejo de lo que es su ordenamiento territorial, de su terreno, de todo su área, que es de un 100%. Recuerden que el 20, el 30% tiene que ser destinado para áreas verdes, el 20% para áreas verdes y el 10% para lo que son áreas recreativas, losas, plazas, etcétera, ¿sí? Y el 70% para lo que es, bueno, viviendas, etcétera. Dentro de ese 100%, dentro de este 20% de lo que es áreas verdes, de este 70% de lo que es viviendas, tiene que haber un buen manejo. Dentro de todo este sistema tiene que haber un buen manejo de los residuos sólidos, muchachos. Que se tiene que hacer, ¿no? O tiene que realizarlo la municipalidad. Entonces ahora vamos a hablar un poquito de lo que la municipalidad debería hacer. Empecemos con una clase introductoria de los residuos urbanos, ¿no? En la siguiente clase vamos a hablarlo mucho más a fondo. Recordemos, señores, la importancia de la gestión integral de los residuos sólidos. Importancia sanitaria porque nos va a ayudar al control de enfermedades, ¿sí? Importancia ambiental porque nos va a ayudar al control de la contaminación y la preservación de los recursos naturales. Y la importancia socioeconómica porque va a haber un aprovechamiento económico, mayor participación y cultura, ¿no? El marco normativo, señores, tenemos la Ley General de Residuos Sólidos, Ley 27314, su reglamento de la Ley General de Residuos Sólidos, aprobado por Decreto Supremo 057-2004, Ley del Marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental, número 28245, el Decreto Legislativo 1065 que modifica la Ley General de Residuos Sólidos. Ojo, solamente va a modificar algunos artículos, no es que nos esté derogando toda la ley, ¿sí? Muchas personas se equivocan o piensan que ha derogado toda la ley. No, solamente el decreto legislativo está modificando ciertos artículos de la ley 27314. Y la ley número 27972, ley orgánica de municipalidades, ¿no? Que nos dice o nos establece que tiene que hacerse una buena gestión de los residuos sólidos urbanos, ya sea mediante la recolección directa o indirecta, pero sí o sí tiene que hacerse la recolección o el buen manejo de estos residuos sólidos. Recuerden que en la Ley General de Residuos Sólidos nos habla o nos dice, ¿no?, que el objeto en sí de la ley, señores, es establecer derechos y obligaciones, así como atribuciones y también responsabilidades de la sociedad en conjunto. ¿Esto para qué, señores? Para asegurar una gestión y manejo, o una gestión y un buen manejo de los residuos sólidos, sanitaria y ambientalmente adecuada. Ahora, con sujeción a los principios de minimización, prevención de riesgos ambientales y protección a la salud y el bienestar de la persona humana. Ese es el objetivo, el objeto en sí de la ley, señores, ¿no? El ámbito de aplicación, bueno, sabemos, ¿no?, que en sí la ley 27314 va a aplicar o se aplica a las actividades, procesos y a las operaciones de la gestión y manejo de los residuos sólidos, desde la generación hasta su disposición final. Ojo, desde la generación hasta su disposición final. Muchas veces las personas, o muchas veces cuando hablamos de residuos municipales, las personas que generan los residuos sólidos, que somos todos nosotros, ¿no?, generamos en casa, somos responsables desde su generación, pero también de su disposición final. Mucha gente piensa que cuando pasa el camión de basura o el camión recolector, con que yo saque mi basura o mis residuos sólidos, ya termina mi papel, digamos, ¿no? Lo que deberíamos hacer, señores, es
saber también, o tener claro a dónde, a dónde se llevan esos residuos, si se le da un buen manejo, si hay un plan implementado en la municipalidad, etcétera. Porque también la ley nos dice, el ámbito de aplicación de la ley, en el artículo 2 de la 27314 nos dice que somos responsables desde la generación hasta su disposición final. Ahora, esto incluye, ¿no?, las distintas fuentes de generación de dichos residuos, ya sean los sectores económicos, sociales y de la población en sí. Asimismo, va a comprender o comprende las actividades de internamiento y tránsito por el territorio nacional de los residuos sólidos. Y no están comprendidos en el ámbito de esta ley los residuos sólidos de la naturaleza radiactiva, ¿no?, cuyo control es competencia del Instituto Peruano de Energía Nuclear. Ya lo habíamos visto, ¿no?, del IPEN. Salvo en lo relativo a su internamiento al país, el cual se rige por lo dispuesto en la ley, ¿no? Sí. De igual manera, tampoco se contempla acá los residuos de los aparatos eléctricos y electrónicos, ¿sí? Recordemos qué son los residuos sólidos. Son aquellas sustancias, productos o subproductos en estado sólido o semisólido de lo que su generador dispone o está obligado a disponer, ojo, está obligado a disponer en virtud de lo establecido en la normativa nacional o de los riesgos que causan a la salud y el ambiente, para ser manejados a través de un sistema que incluya, según corresponde, operaciones o procesos. Esto lo podemos encontrar en el artículo 14 de la ley 27314. La finalidad, ¿no? La finalidad de la ley, ¿no?, o en sí la finalidad de la ley 27314 es, ¿no?, que la gestión de los residuos sólidos en el país tiene como finalidad, señores, su manejo integral y sostenible, mediante la articulación, integración y compatibilización de las políticas, planes, programas, estrategias y acciones de quienes intervengan en la gestión y el manejo de los residuos sólidos, aplicando los lineamientos de política que se establecen en el siguiente artículo. ¿En qué artículo, señores? Vemos acá. Ojo, acá vamos a ver un cuadro comparativo que nos va a indicar cuáles son. Primero tenemos la ley 27314 y tenemos la modificatoria, ¿no?, el decreto legislativo 1065, que ha modificado ciertos artículos, ¿no?, como el artículo 4, donde nos habla de la finalidad. Ahora, la ley 27314 nos dice: la presente ley se enmarca dentro de la Política Nacional Ambiental y los principios establecidos en el Código de Medio Ambiente y los Recursos Naturales, aprobado mediante decreto legislativo número 613. La gestión y manejo de los residuos sólidos se rige especialmente por los siguientes lineamientos de política, que podrán ser exigibles programáticamente en función de las posibilidades técnicas y económicas para alcanzar su cumplimiento. Nos habla en sí del Código de Medio Ambiente, de los recursos naturales, la política ambiental, etc. Pero ¿cuál es esta modificatoria, ¿no?, que lo vemos en el decreto legislativo 1065? Nos dice que la presente ley se enmarca dentro de la Política Nacional del Medio Ambiente. Hasta ahí vamos literalmente igual, ¿sí? Y los principios establecidos en la ley número 28611, Ley General de Medio Ambiente o Ley General del Ambiente. Acá ya nos habla un poco de la ley, ¿no?, que se estableció cuando se estableció cuando se dio a conocer la ley 27314, aún no había ni siquiera el Ministerio del Ambiente, aún no había la ley, la 28611, Ley General de Medio Ambiente, etc. Entonces, por eso la modificatoria del decreto legislativo 1065 ya está, o nos implica, nos habla en sí nos habla ya de la ley 28611, Ley General de Medio Ambiente. Ahora, la gestión y manejo de los residuos sólidos se rige especialmente por los siguientes lineamientos de política, que podrán ser exigibles programáticamente en función de las posibilidades técnicas y económicas para alcanzar su cumplimiento. ¿Okay? Entonces, esta es la mayor diferencia, o la principal diferencia entre estos, es que ya nos habla un poco de la Ley General de Medio Ambiente, así como más adelante también nos habla ya del Ministerio del Ambiente. Antes era el CONAN, ¿no? El CONAN, ahora es el MINAN. De igual manera, ¿no?, nos habla, nos dice en función de las posibilidades técnicas y económicas para alcanzar su cumplimiento. ¿Pero cuáles de estas? Estas, señores. 1. Ley 27314 nos habla que tenemos que desarrollar acciones de educación
y capacitación para una gestión de los residuos sólidos eficiente, eficaz y sostenible. La modificatoria nos dice desarrollar acciones de educación y capacitación para una gestión y manejo de los residuos sólidos eficiente, eficaz y sostenible, ¿no? Acá están agregando la palabra manejo. Y eso sí aplica, ojo, señores, las municipalidades en lo que es residuos, o las municipalidades en lo que es residuos sólidos urbanos, está obligado a desarrollar capacitaciones, acciones de educación y capacitación, todo lo que es residuos sólidos. Es por eso que cuando es aniversario de algún distrito, de algún distrito o ciudad, vemos que hacen capacitaciones de los residuos sólidos, etc. Ahora, la ley 27, en sí la ley nos habla a nivel general. Es por eso que también las empresas dentro de su gestión ambiental también realizan lo que es capacitaciones. Es más, muy aparte de capacitaciones, para lo que es educación, capacitación, lo que es gestión, también les enseñan en sí el buen manejo de los residuos sólidos. Cuando hablamos de un buen manejo, ahí estamos, se está quedando claro que no solamente se le va a dar una capacitación en lo que es gestión, sino también el manejo, que significaría lo que es reciclar, reutilizar, ¿sí? Y reducir. Ahora, en el punto 2 nos dice adoptar medidas de minimización de residuos sólidos a través de la máxima reducción de sus volúmenes de generación y características de peligrosidad. En la modificatoria nos dice adoptar medidas de minimización de residuos sólidos en todo el ciclo de vida de los bienes y servicios, a través de la máxima reducción de sus volúmenes de generación y características de peligrosidad. Punto 3 nos dice que tenemos que establecer un sistema de responsabilidad compartida y de manejo integral de los residuos sólidos, desde la generación hasta su disposición final, a fin de evitar situaciones de riesgos de impactos negativos a la salud humana y el ambiente, sin perjuicio de las medidas técnicamente necesarias para el mejor manejo de los residuos sólidos peligrosos. Acá en el punto 3 nos dice que tenemos que establecer un sistema de responsabilidad compartida y de manejo integral de los residuos sólidos, desde la generación hasta su disposición final, a fin de evitar situaciones de riesgos de impactos negativos a la salud humana y el medio ambiente, sin perjuicio de las medidas técnicas necesarias para el manejo adecuado de los residuos sólidos peligrosos. Ahora se le añade, ¿no?, que este sistema comprenderá, entre otros, la responsabilidad extendida de la empresa que producen, importa y comercializan bienes de consumo masivo y de consecuente contribuyen a la generación de residuos en una cantidad importante con características de peligrosidad. Entonces acá nos habla un poco más de responsabilidad de las empresas que producen, importan y comercializan bienes de consumo masivo, ¿no? Hablamos de las grandes empresas que generan en sí grandes cantidades, volúmenes de residuos sólidos. Entonces ya hay un parte de responsabilidad de que ellos o estas grandes empresas realicen una buena gestión y un buen manejo de sus residuos sólidos, ¿sí? De igual manera, en el punto 4 nos dice adoptar medidas para que la contabilidad de las entidades que generen o manejen residuos sólidos refleje adecuadamente el costo real total de la prevención, control, fiscalización y recuperación y compensación que se derive del manejo de los residuos sólidos. De igual manera, acá nos habla adoptar medidas para la contabilidad de las entidades que generen o manejen residuos sólidos, internalice el costo real de la prevención, control, fiscalización, ¿no? Desarrollar tecnologías, métodos, prácticas y procesos de producción. De igual manera nos habla acá en la modificatoria, desarrollar tecnologías, métodos, prácticas y procesos de producción y comercialización que favorezcan a la minimización o el aprovechamiento de los residuos sólidos y su manejo adecuado. Punto 8 también nos habla que tenemos que establecer acciones orientadas a recuperar las áreas degradadas por la descarga inapropiada e incontrolada de los residuos sólidos, ¿no? El punto 8 no ha cambiado mucho, pero sí es importante que lo tengamos en claro, porque esto se ve claramente cuando en cualquier parte de la ciudad. ¿Por qué? Porque no se hace una buena gestión, o sea, no se lleva
algún relleno sanitario como debería hacerse, o no hay escombraderas también, ¿no? Para los que no conocen, señores, las escombraderas según la ley también deberían existir, que son lugares donde se deben depositar los restos de construcción, ¿sí? Restos de construcción civil, de, no sé, pues columnas, paredes, etcétera. Lo que no hay, ¿qué es lo que entonces obliga a que estos restos de construcción estén, pues, no sean dejados en un descampado, a la ladera de un río, etcétera? Ahora, la obligación de la municipalidad distrital, ¿no? Muchas veces hemos visto, pero ¿cuáles son las obligaciones? Primero, planificar la gestión integral de los residuos sólidos en el ámbito de su jurisdicción. ¿Cómo van a planificar, señores? Para eso tienen que elaborar o hacer un estudio de caracterización de los residuos sólidos, saber cuánto es lo que está generando cada persona dentro de su jurisdicción o su distrito, ¿cierto? Tener un PIGAR implementado, un plan integral de gestión ambiental de los residuos sólidos, ¿sí? Entonces, de esa manera podemos planificar la gestión integral. Si nosotros no planificamos o si no hay una buena planificación antes de, entonces nosotros todo lo que hagamos no nos va a ayudar o no va a servir de mucho, porque si no hay una buena planificación, se nos puede venir abajo el plan, o se nos puede venir abajo lo que intentamos, lo que debemos hacer. Ahora, una obligación de la municipalidad distrital es regular y fiscalizar el manejo y la prestación de los servicios de residuos sólidos de su jurisdicción. Ojo, es por eso que en muchas municipalidades antes no había el área de medio ambiente o el área de subdesarrollo y medio ambiente. Sin embargo, ahora sí ya hay un área de desarrollo y medio ambiente, lo cual debe o debería ser manejado por un especialista, ¿no? Sin embargo, en muchas ocasiones se ve que los que están en ese cargo son solo puestos a dedo, ¿no? Pero no conocen mucho del tema, entonces ese también es un problema. Ahora, a ver, señores, también una obligación de la municipalidad en sí es emitir opinión fundamentada sobre los proyectos de ordenanzas distritales referidos al manejo de residuos sólidos, incluyendo la cobranza de arbitrios correspondientes. Asegurar la adecuada limpieza de vías, espacios y monumentos públicos. La recolección y transporte de residuos sólidos en el distrito del cercado de las ciudades capitales correspondientes. ¿Qué es lo que pasa, no? Y no vuelvo a tocar el tema de la ciudad de Ica, ¿no? Los hermanos de Ica. Nos dice una obligación de la municipalidad es asegurar la adecuada limpieza de vías, espacios y monumentos públicos. Pero ¿qué es lo que pasa cuando no hay un acuerdo, como lo que está pasando en Ica? El alcalde de Ica actualmente con la empresa que prestaba servicio para hacer la recolección de los residuos sólidos, no han llegado a un acuerdo porque, bueno, por temas netamente de dinero, que lo están debiendo, etcétera. Entonces, la empresa se ha negado a hacer la recolección en sí o se ha negado a hacer el recojo de los residuos sólidos, ¿sí? Entonces, actualmente la municipalidad, no sé cómo está en gasto o en presupuesto, perdón, pero no tiene el dinero para hacer otro o para contratar a otra empresa, ¿no? Y además, eso está también dentro del contrato. Entonces, actualmente Ica está ahorita inundada de residuos sólidos, no se le da un buen manejo, ¿no? Por lo cual está generando vectores de enfermedades, moscas, roedores, etc. Entonces ahí la municipalidad está incumpliendo, ¿no? Porque nos dice que una obligación de la municipalidad es asegurar la adecuada limpieza de vías, espacios y monumentos públicos. Entonces acá la municipalidad de Ica, por ejemplo, no está cumpliendo eso. También nos habla que una de las obligaciones de la municipalidad es aprobar los proyectos de infraestructura de residuos sólidos del ámbito de gestión municipal. Y por último, autorizar el funcionamiento de la infraestructura de residuos sólidos del ámbito de gestión municipal y no municipal, ¿no? Con excepción de los indicados en el artículo 6 de la presente ley. Ahora, también nos habla que tenemos o se debe, la municipalidad debe asumir en coordinación con la autoridad de salud de su jurisdicción y el Ministerio del Ambiente o a pedido de cualquiera de dichas autoridades, según corresponda, la prestación de los servicios de residuos sólidos para complementar o suplir la acción de aquellos distritos que no pueden hacerse cargo de los mismos
en forma adecuada o que hayan sido declarados emergencia sanitaria o ambiental. El costo de los servicios prestados deberá ser sufragado por la municipalidad distrital correspondiente. Justo lo que le decía, ¿no? La municipalidad de Ica ha contratado, digamos, la prestación de servicios de una empresa en sí para hacer el manejo de los residuos sólidos, ¿no? Y claro que ese pago sale del dinero o del fondo de la municipalidad. Otra obligación es adoptar medidas conducentes o promover en sí la constitución de empresas prestadoras de servicios de residuos sólidos, indicadas en el artículo 27 de la Ley 27314. Así como incentivar y priorizar la prestación privada de dichos servicios, ¿no? Promover y garantizar servicios de residuos sólidos administrados bajo principios, criterios y contabilidad de costos de carácter empresarial. Ahora, también nos habla una obligación de la municipalidad distrital dentro del decreto legislativo 1065, el artículo 10, nos dice que tiene que suscribir contratos de prestación de servicios de residuos sólidos con las empresas registradas en el Ministerio de Salud. Autorizar y fiscalizar el transporte de residuos peligrosos en su jurisdicción en concordancia con lo establecido en la Ley 28256, ley que regula el transporte terrestre de materiales y residuos peligrosos, con excepción del que se realiza en vías nacionales y regionales. Entonces dice que tenemos que autorizar y fiscalizar. No solamente es autorizar, señores, sino también se tiene que fiscalizar el transporte de los residuos sólidos, ¿sí? Implementar progresivamente programas de segregación en la fuente y la recolección selectiva de los residuos sólidos en todo el ámbito de su jurisdicción, facilitando así su reaprovechamiento y asegurando su disposición final diferenciada y técnicamente adecuada. Recuerden que los residuos sólidos pueden llegar a ser un problema ambiental, económico, social y sanitario, ¿sí? Claro que también puede ser también puede ser un negocio para las personas que tienen claro, conocen el tema, puede llegar a ser un buen negocio lo que son residuos sólidos. Mientras que algunos ven problemas, otros pueden ver negocios u oportunidades. Recuerden que existen 9 rellenos sanitarios, 1 a 2 rellenos de seguridad en operación, 2 rellenos que cuentan con aprobación de DIGESA para aprobarse y 5 rellenos que están a la espera de aprobación para su ejecución. Ahora, los componentes de la evaluación, señores. Los componentes de la evaluación. Recuerden que la vigilancia en la gestión municipal de los residuos sólidos va a pasar o se va a hacer de acuerdo a la recolección, ¿sí? El transporte. Tenemos que verificar o ver la salud de los trabajadores, salud y protección de los trabajadores y por último la disposición final. Seleccionar en sí los días a intervenir, ¿no? O los días que se va a pasar el camión de recolección, ¿no? Tenemos que tener en cuenta las características urbanas, información epidemiológica, problemas ambientales relacionados al manejo de residuos sólidos, accesibilidad del personal de salud, comunicación mediante documento de inicio del programa, la autoridad municipal, etc. O sea, todo eso se tiene que ver, ojo, también tenemos que ver el croquis de por dónde va a pasar, establecer un buen croquis por dónde va a pasar nuestro camión recolector. Nos habla también o nos dice que tenemos que identificar puntos críticos en sí en la ciudad, ¿no? A través de un croquis o plano del distrito, ubicar los sitios en la vía pública que frecuentemente son utilizados para alojar residuos por los pobladores, tricicleros, comerciantes u otros, ¿no? Es más, en muchas de las ciudades, por no decir en todas, hay puntos establecidos ya, bueno, establecidos por la gente en sí, donde dejan sus residuos sólidos. En Lima, por ejemplo, en cada esquina creo dejan residuos sólidos, ¿no? Y ya cuando pasa el camión de recolector, solamente lo único que hace es levantar estos residuos. Número de vehículos para recepción y recolección de residuos, ¿cierto? Solicitar en sí a la municipalidad intervenir información respecto al número y tipo de vehículos para recolección de residuos, así como el horario, ruta, frecuencia de recolección, etc. ¿Para qué? ¿No? Para saber si
si se dan abasto o no se da abasto el número de vehículos que pasan de acuerdo a la recolección, ¿no? Porque si no se da abasto, entonces hay un mal manejo en sí, o se ha implementado mal el PIGARS. Pero también se tiene que ver eso. El número de trabajadores de residuos del municipio, ¿no? Solicitar en sí a la municipalidad intervenir, señores, la información respecto al número, modalidad de servicio, el horario de trabajadores, etcétera, ¿no? Lo que realizan las labores de barrido, limpieza de espacios públicos, recolección, transporte a través de vehículos, etcétera. Tenemos que también tener una información actualizada de los rellenos sanitarios y los botaderos de disposición final. Recuerden, ¿cuál es la diferencia entre relleno sanitario y autorizado? Es un establecimiento autorizado que cuenta, ¿no?, con las medidas ambientales y sanitariamente posibles, mientras que un botadero es un relleno sanitario ilegal, ¿no? Solamente es un descampado donde no se hace una segregación, no se hace un compostaje, etcétera. Un mapa de riesgo sanitario de la vigilancia de residuos sólidos municipales en Lima Este, por ejemplo. Riesgo alto. ¿Por qué? ¿Qué significa esto? Que este es un ejemplo donde es que se genera más residuos sólidos, donde se hace una buena gestión o no. Por ejemplo, vemos que en el Agustino hay un riesgo alto. ¿Por qué? Porque no se hace una muy buena gestión. De igual manera en Santa Anita. La Molina sí hay un riesgo mínimo. ¿Por qué? Porque generan, digámoslo, menos residuos, hacen lo que es la segregación de los residuos, etcétera, ¿no? De igual manera acá en otros distritos, ¿sí? Recuerden el ciclo de manejo de residuos domiciliarios, que va a ser lo que es la generación, el almacenamiento, el barrido y la limpieza también. De ahí va a ir a la recolección y transporte, tratamiento y reciclaje, transferencia y por último la disposición final. El almacenamiento, recuerden que es la operación de acumulación temporal de residuos en condiciones técnicas como parte del sistema de manejo hasta su disposición final. Esto lo vemos, por ejemplo, en cada plaza, parque. Vemos que hay tachos o cilindros para almacenar los residuos sólidos. E incluso en algunos espacios públicos están ya codificados por colores, ¿no? De acuerdo a la norma técnica 900, por ejemplo, norma técnica peruana. Recuerden que la norma técnica solamente te dan los lineamientos, ojo, no es que sea obligatorio. Muchas personas piensan que es obligatorio seguir los colores que nos da la norma técnica peruana. Servicio de barrido de calles y espacios públicos, ¿no? El barrido de limpieza, que es la actividad de recolección manual o mecánica de residuos sólidos depositados en sí en la vía pública. El objeto es evacuar los residuos de las vías públicas y actividades especiales, ¿no? Ferias, etcétera, fiestas. La recolección, señores, que va a ser la acción de recoger los residuos sólidos en su lugar de origen, con la finalidad de transferirlo a través de un medio de locomoción apropiado y luego continuar su posterior manejo en forma sanitaria segura y ambientalmente segura. Los métodos de recolección pueden ser recolección domiciliaria, casa por casa, recolección semimecanizada con contenedores especiales por edificio o grupos de viviendas, recolección mecanizada en contenedores especiales por manzana o recorrido de viviendas, y la recolección especial de los grandes generadores de residuos, supermercados, hospitales, etc. La transferencia, una planta de transferencia es una instalación, señores, en la cual se descargan y almacenan temporalmente los residuos sólidos de los camiones o contenedores de recolección, para luego continuar con su transporte en unidades de mayor capacidad. Y por último, la disposición final, que sería en el relleno sanitario, que es un método de disposición de los residuos, ¿no?, sólidos en el suelo sin causar daño al ambiente ni perjuicio a la salud pública. Utiliza los principios de ingeniería para confinar la basura en la menor área posible, para reducirla al menor volumen posible y cubrirla con una capa de tierra al término de la operación de cada día, o en periodos menores si fuera necesario. Esparcir, compactar y cubrir la basura. Eso es lo que se hace en un relleno sanitario. Aprovechamiento de los residuos sólidos.
que es el reciclaje. Recuerden, ¿no?, que es el proceso mediante el cual se aprovechan los residuos para la obtención de nuevos productos. El circuito del reciclaje, ¿no?, la fuente de generación. La recuperación de los residuos cuando se hace la segregación, la comercialización de los residuos si es que hubiera, la transformación industrial, lo que es el reciclaje en sí, y por último el consumo final, ¿no?, del nuevo producto. Vemos acá imágenes de reciclaje de papel y cartón. ¿Sí? Muchas gracias, señores, por su atención. Como les dije, una pequeña clase introductoria. Vamos a empezar ya a ver más a fondo lo que son los residuos sólidos urbanos, los residuos sólidos no municipales, etc. Hasta la próxima, muy amable.